Y ahora nos comunicamos con un amigo de la casa que también recordaba esta semana, lo llamamos cuando ganó Trump. Mirá si hará tiempo que charlamos con él. Él justo estaba haciendo algunos estudios en algunas investigaciones vinculadas al modelo agrario estadounidense y lo llamamos en lo que en aquel momento era la brújula de la mañana, que salía diariamente en la Vox, para ver qué pasaba, quién ganaba, por qué ganaba Trump. Bueno, ahora lo llamamos para otra cosa más vinculada a la discusión que está teniendo la Argentina con el modelo agroexportador. El presidente planteó en un discurso que las cadenas, que el modelo agroindustrial actual, el modelo sojero, lo que había generado era desempleo y hacinamiento en las grandes ciudades de la gente. Inmediatamente todas las cadenas agroindustriales salieron a desmentir al presidente diciendo que generan un tercio del empleo del país. Nosotros nos comunicamos con Juan Manuel Villuya, que es autor de Los números rojos de la Argentina verde, el campo entre el conflicto de las retenciones y la gestión de Cambiemos, donde se hace un análisis pormenorizado del empleo y este sector, y nos parecía interesante poner los números sobre los discursos como hacemos siempre. Larga la presentación, pero acá ya lo tenemos a Juan Manuel. ¿Cómo andas, Juan? ¿Qué tal, Germán? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de arrancar con esto, ¿te acordás cuando hicimos aquella conexión con Estados Unidos para conocer porque además en aquel momento los farmers, la gente del campo, lo votaba mucho a Trump. ¿Cómo quedó eso, sabes? Si hoy eso se ha repetido, ese escenario cambió. Sí, en primer lugar, inolvidable aquel contacto en noviembre de 2016. La otra vez me estaba acordando de lo mismo. Aparte nos anticipamos un poco a todo lo que fue la virtualidad. Totalmente. Que hoy ya es más moneda corriente con la pandemia. Pero en relación a esto último que me preguntás, Germán, me llamó muchísimo la atención el voto rural a Trump y el voto urbano a Biden. Por lo menos lo que predomina en cada uno de estos ámbitos, ¿no? Cuando uno hila fino, capaz que gana 55-50, claro, a 45. Pero si uno ve el mapa dividido por distrito, va a ver que en las áreas rurales están todas rojas, no precisamente por comunista, por izquierda, sino sí, por el color del partido republicano en Estados Unidos. Y en los centros urbanos, el color azul de los demócratas. Es como la Argentina del centro, rurales, como los resultados de Argentina del centro en aquel momento, que era todo amarillo. Claro, pero en Argentina, cuando ves a nivel distrito, aún en las elecciones de 2019, digo, tanto en Santa Fe, Buenos Aires o Córdoba, sobre todo Santa Fe y Buenos Aires, ves que a nivel distrito se repartió entre amarillo, claro, y celeste. Por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires te diría que está repartido mitad y mitad, claro, en lo que son los distritos del interior. Y más bien al contrario, Juntos por el Cambio ganó en Buenos Aires, en La Plata, en Mar del Plata, en Bahía Blanca, Córdoba capital. Te diría que los centros urbanos, los grandes centros urbanos de la Argentina han sido más amarillos que celestes. Claro, claro. Entonces, esto no se da en el caso de Estados Unidos. Me ha llamado mucho la atención el predominio del voto rural a Trump, o por lo menos en áreas rurales, e incluso en estados rurales como los que he estado allá, como Iowa, Illinois, Minnesota, el voto a los demócratas se da en las ciudades de esas áreas, como yo te dijera Rosario, sí, Santa Fe, y todo el interior vota a Trump. Y eso en todo el país es realmente llamativo y bueno, abre un montón de preguntas sobre sobre la política del progresismo respecto al mundo rural, o sobre en qué anda la gente, digamos, en el agro de Estados Unidos. Pensando en la Argentina y en esta nota que publicaste en Tiempo Argentino, digo, la discusión, por más que parezca lejana, también tiene sus puntos de cercanía. Es así como plantea, nos interesaba la nota porque en Argentina está en discusión eso, ¿no? Con todos los planes que ha planteado y que probablemente se transformen en proyectos de ley, el Consejo Agroindustrial Argentino, este lobby de las agroexportadoras. Una de las zanahorias que tiene, además del ingreso de dólares para ofrecerle a la Argentina, es: somos los que generamos trabajo. ¿Esto es así? No es así en absoluto. Esa gran promesa es una zanahoria que nunca se cumple. Realmente me parece que ver con claridad que el sector agropecuario no es el que tracciona el empleo, ni mucho menos un empleo de calidad, nos previene de estas falsas promesas, digamos. Claro. De que
Yo creo que el sector agroindustrial puede eventualmente hacer generar más, ingresar más divisas. Me parece que un gobierno de cualquier signo debería proponerse aumentar el valor agregado exportado, un desarrollo agropecuario más integral. Pero en cualquier caso, así como están las cosas, no es un sector que genere, que traccione el empleo. Incluso te diría, ni siquiera se ponen a prometer algo que ni siquiera es algo que sea su responsabilidad. Digo, ¿por qué el sector agropecuario debería resolver el empleo? Por caso, pregunto. Pero bueno, la verdad es que no lo es. Genera como mucho el 6% del empleo nacional. Y es uno de sus grandes puntos débiles. Es decir, su gran promesa en realidad es su gran punto débil. Claro, prometen, decían en este plan del Consejo Agroindustrial Argentino, prometen generar, algunos se arriesgan hasta 700.000 puestos de trabajo. Digo, ¿de dónde salen las estadísticas que, porque a veces están planteadas sobre bases oficiales, como las estadísticas que hace FADA, la Fundación para el Desarrollo Agropecuario Argentino? Ellos dicen, generamos 1 de cada 3 puestos de trabajo del país. Eso, la idea de 700.000 puestos de trabajo no tiene asidero en nada. Sobre todo cuando las grandes cadenas de valor que se propone apuntalar el Consejo Agroindustrial Argentino son precisamente las que menos empleo generan. Y es más, los últimos años han expulsado mano de obra. Uno puede decir, bueno, expulsaron mano de obra porque no crecieron productivamente. Para nada. La ganadería creció un 7% y expulsó al 7% de su personal, por ejemplo. Claro. La producción de granos aumentó un 40% y también expulsó al 10% de su personal. Estamos hablando de el 10%, es un número, y un número productivo muy grande. Entonces, si la moneda de cambio es, si me dejas aumentar la producción, voy a traccionar el empleo, la pregunta es por qué no lo han hecho hasta el momento. Claro. Por lo tanto, eso no tiene asidero, o por lo menos no pasa por aumentar la producción, sino que deberá pasar por alguna otra política. Por ejemplo, el gremio de los recibidores de granos, Urgara, similar al gremio de los aceiteros en algunos puntos, les ha propuesto a los puertos privados y algunas de las cerealeras reducir la jornada a 6 horas y aumentar el empleo. Bueno, estas cámaras empresarias se niegan. Claro. Entonces, bueno, las medidas para aumentar el empleo tal vez no pasan solo por aumentar la producción, que insisto, no me parece un mal fin, pero para aumentar el empleo es necesario otro tipo de medidas, entre otras como las que propone, el gremio de los recibidores de granos en los puertos privados. Claro. Luego, lo que vos decís, Germán, sobre el informe de FADA, hay una trampa estadística que si querés se la contábamos a las y los oyentes, pero ellos dicen, genera 400.000 puestos de trabajo la cadena de la soja. Ah, mirá, qué interesante. A ver, vamos a ver en qué área se genera. Y en realidad hacen una trampa estadística que es, bueno, la soja necesita ser cosechada con un tractor, con una cosechadora. Entonces vamos a sumar los empleos de la fábrica de tractores y de cosechadoras. Claro. Las cosechadoras y los tractores necesitan combustible. Bueno, vamos a sumar entonces a los trabajadores de estaciones de servicio, los petroleros. Los tractores necesitan metales. Bueno, vamos a sumar al empleo de los metales. Y después la soja va a ser procesada o el trigo va a ser procesado, entonces vamos a sumar los empleos en la molienda, por ejemplo. Bueno, pero todos esos empleos no son de la soja, son de la industria, son del transporte. En realidad comprueban lo contrario de lo que afirman, que no es la soja la que genera más empleo, sino las fábricas de tractores, las fábricas de cosechadoras, las destilerías petroleras, las siderúrgicas, el procesamiento de la materia prima en vez de la exportación de grano pelado. ¿Sí? Entonces me parece que comprueba lo contrario de lo que afirma, que es la industria la que tracciona el empleo, y que me parece que eso es lo que la Argentina tiene como cuenta pendiente de reapuntalar después de lo que fue el ciclo económico y social que abrió en definitiva la última dictadura en el 76. Para recomendar el libro Los Números Rojos de la Argentina Verde, contame breve, pues ya estamos sobre la tanda, ¿qué es lo que plantean básicamente, porque tiene que ver con esto y con las diferencias entre producción y generación de empleo, ¿no? O calidad de empleo. Exacto, nosotros hicimos un estudio para tratar de confrontar con números realmente cómo era este tema de la producción, del empleo, los salarios. Y lo que vimos es que las variables sociales no acompañan a las variables
digamos, económicas o productivas. Comprobamos que puede aumentar la producción, aumentó un 40% la producción de granos, aumentó un 7% el stock ganadero, y en las dos cadenas el empleo, como te decía, bajó un 10%. Y por otro lado, después está la pauta distributiva dentro de los sectores. Lo que comprobamos es que además de perder puestos de trabajo, se redujeron los salarios entre el 2016 y el 2019 en 34 puntos. Bajó el salario real. En el sector agropecuario es el sector que menor participación tiene de los trabajadores en la distribución del ingreso. Es lógico, porque es un sector que exporta en dólares y paga salarios en pesos, y además tiene los salarios más bajos de toda la economía. Entonces, por eso es que me parece que tiene sentido el hecho de que este modelo, a pesar de toda la riqueza que genera, contribuye al éxodo rural, contribuye a la pobreza dentro del propio sector, en los territorios rurales, ¿sí? Entonces me parece que a veces se confunde, como es un sector que efectivamente genera mucha riqueza, desde ahí usinas ideológicas del agronegocio dicen, bueno, acá hay que producir riqueza, es la única manera de resolver la pobreza, pero una cosa es la producción de riqueza y otra cosa es cómo se distribuye, y en eso el agronegocio tiene muchísima deuda pendiente con la sociedad argentina. Juan Manuel, como siempre es un gustazo charlar con vos, te mandamos un abrazo grande y seguramente volvemos a conectarnos en otro momento. Lo mismo digo, Germán, siempre es un gusto hablar con vos, con ustedes, así que a disposición. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Charlábamos con el licenciado en Sociología, Juan Manuel Villuya, autor de este libro vinculado a los números rojos de la Argentina verde, ¿no? Esta cosa de desandar algunos relatos que se instalan en la Argentina y que después son política, son parte de la política, el campo somos todos Vicentín, y todas esas cuestiones vienen de alguna de estas ideas que en la base están organizadas para hacernos creer lo que no es.